Buenas, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Sí, Buenas tardes. ¿Se me escuchan? ¿Es así? sí, se te escucha bien y se puede visualizar. Listo. Bueno, mi nombre es Brian Ariel Cruzado Carpio. Me encargo de dictar el curso de lo que es balance de materia y energía. En esta sesión nos encargaremos de dictar lo que es la parte del balance de energía, ya que en la antigua sesión se dictó lo que es balance de materia. Los temas a tratar, bueno, son dos temas simples: balance de energía sin reacción química y balance de energía con reacción química. Empecemos primero con definir lo que es la ecuación del balance de energía. La ecuación del balance de energía está dado por esta ecuación que viene acá, donde el cambio de energía es igual al calor, a la transferencia del calor del sistema, más el trabajo dado por el sistema o sobre el sistema, menos el cambio de energía del flujo, que está dado por entalpía, energía cinética y energía potencial. En estado estacionario, el cambio de energía con respecto al tiempo es igual a cero, ya que no existe acumulación. Entonces, la expresión final nos queda lo siguiente: que el calor, bueno, transferencia de calor más trabajo es igual al cambio de energía, el cambio de entalpía más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. Hay que hacer referencia a dos cosas principales, que es que la expresión calor y trabajo son funciones de trayectoria, y lo que es entalpía, energía cinética, energía potencial, energía de Gibbs, energía interna, son funciones de estado. Esto ya lo voy a explicar en la siguiente PPT. Bueno, con el H', esta gorrito significa lo que es energía equivalente, o sea que es bueno, el sistema de unidades para esto es Joule entre kilogramos. Solamente eso tienen que saber nada más. Y como les había dicho, son funciones de estado, o sea, dependen del estado final e inicial. Es por eso que la entalpía muchas veces la encuentran de esta manera, que el cambio de entalpía es igual al H final, a entalpía final menos entalpía inicial. La entalpía, la expresión matemática, si se le podría decir así, está dado por la siguiente, que es entalpía es igual a una entalpía referencial más la integral desde una temperatura referencial hasta una temperatura T del, del valor del Cp por diferencial de temperatura. Este valor Cp está dado en función de temperaturas. Se puede determinar a través de las tablas del Felder o del Himmelblue. Y aquí hay que tener cuidado en lo siguiente, que es esta parte de acá, la temperatura referencial. Las observaciones que yo doy en el momento de resolver estos tipos de problemas es elegir la temperatura referencial al menor valor de temperatura de cada compuesto si no hay reacción química. Pero si existiese una reacción química, la temperatura de referencia va a tener que ser igual a la temperatura del reactor. ¿Por qué motivos? Porque te evitas cálculos innecesarios. Por ejemplo, tú puedes tener un compuesto de 30 grados Celsius y tu reactor está a 20 grados Celsius. Necesariamente, para que tú puedas trabajar, tendrías que quitarle energía a ese compuesto y luego agregarle esa energía que le has quitado, agregarle después de que haya reaccionado. Es por eso que el cálculo se hace muy, muy tedioso. En vez de eso, sencillamente se trabaja la temperatura del reactor, nada más. No hay complicaciones en eso. Bueno, hablemos, ya como había mencionado, lo que son funciones de trayectoria, que es el calor y trabajo, y las funciones de estado, entalpía, energía cinética, energía potencial. Vamos a hablar acerca un poco de eso. En primer lugar, las funciones de estado solamente depende del estado inicial y del final de un sistema o un proceso que se esté dando. Ejemplos de esas funciones de estado son la entropía, entalpía, energía interna, energía de Gibbs y bueno, otros muchos más que se consideran como el conjunto de este tipo de funciones. La función de trayectoria depende del camino que toma el sistema. Ejemplo, calor y trabajo. ¿Cómo diferenciamos entre estas dos funciones? Por ejemplo, sea f una función cuya derivada es f minúscula,
Entonces integramos desde un punto A un punto B, tal que A es igual a B. Si esa integral nos sale igual a 0, entonces f es una función de estado, f mayúscula. Bueno, si da diferente de 0, es una función de trayectoria. ¿Cómo así? Por ejemplo, vemos el siguiente gráfico. En el siguiente gráfico, si en todo el camino hubiera un campo de fuerzas, o sea, si en este camino que está dado por el color verde, hubiera fuerzas que direccionaran un cuerpo desde la posición inicial hasta la posición final, entonces, ¿en dónde se usó más trabajo? Esa es la pregunta. ¿En dónde se usaría más trabajo? Tense en cuenta que el trabajo es igual a la integral de la fuerza por el diferencial de posición. A medida que nosotros tengamos más distancia, la fuerza, si es que se mantiene constante, va a seguir todo ese camino. Se va a tener que suministrar más fuerza para poder permanecer en la velocidad o en el tipo de aceleración que se da. Entonces, a más distancia, más fuerza y por ende más trabajo. Por lo tanto, es en el camino dado por el color verde en las cuales se efectúa mayor trabajo que en el camino dado por el color rojo. Conclusión de esto es de que depende de qué trayectoria estamos siguiendo. No es lo mismo esta trayectoria que está dado por el color rojo a la trayectoria que está dado por el color verde. El color verde es mucho mayor. Ahora, pero si es que nosotros hablamos acerca de funciones de estado, no interesa el camino que estemos siguiendo, sea el color verde, sea esta flecha azul o sea el color rojo. Sencillamente depende solo de la posición final y de la posición inicial, nada más. Eso hay que tener en cuenta al momento de resolver problemas y también les va a servir mucho cuando ya entran al curso de termodinámica, porque hay ocasiones en que tú puedes manejar un sistema, como por ejemplo la presión a una temperatura constante, cambies el volumen, etcétera, para que, para que gastes la menor energía posible. Bueno, empecemos ahora con un ejercicio, ya viendo todo esto. El balance de energía para un proceso de un solo componente. Tenemos dos corrientes de agua que se mezclan para formar la alimentación de una caldera. Los datos del proceso son la corriente 1 de alimentación, es 120 kilogramos por minuto a 30 grados Celsius. Bueno, acá nos dan el telpía, que es 125.7 kilojoules por kilogramo. La corriente de alimentación 2, que es de 175 kilogramos por minuto a 65 grados Celsius. La presión de la caldera es 17 bar, presiones absolutas. Bueno, el vapor de salida emerge de una caldera a través de una tubería de 6 centímetros de diámetro. Calcula la alimentación requerida de calor en la caldera en kilojoules por minuto. Si el vapor que sale está saturado a la presión de esta última, ignore las energías cinéticas de la corriente de entrada del líquido. Examinamos el problema. Se va a suministrar calor a la caldera. Este suministro de calor va a hacer que esta agua líquida a estas diferentes temperaturas cambie a agua en estado de vapor a una temperatura de 204 grados Celsius. Entonces, si nosotros vemos lo que es la ecuación de balance de energía en estado estacionario, en primer lugar, trabajo no se está haciendo ni sobre el sistema, ni el sistema está haciendo trabajo. Se cancelaría ese término. Energía cinética dice que no consideremos, se cancelaría el término energía cinética. La energía potencial, vemos que todo está pasando en una sola altura de referencia, una línea de referencia, como lo quieran llamar, o si no, el cambio de alturas entre ambos, entre la entrada y la salida, es insignificante, así que también se cancelaría. Y lo que tendríamos sería calor. Calor es igual al cambio de entalpía, donde el cambio de toda función de estado es siempre la función en estado, función de estado en estado final y menos la función en estado inicial.
Como les había mencionado, no hay calor de salida, si se dan cuenta, todo el calor que entra ya no está saliendo, así que el calor entrante es igual al cambio de entalpía del sistema. Ahora, sé bien que acá nos dan los valores ya de entalpía, pero mayormente a nosotros no nos dan esos valores, tenemos que sacarlos en realidad. Es por ese motivo de que si nosotros verificamos las tablas dadas en el libro del Himmelblue o en lo que es en el libro del Felder, tenemos así las capacidades caloríficas del agua en estado líquido, por ejemplo, está dado por esta ecuación, que es una ecuación polinómica, fácil de integrar en realidad, pero bueno, lo complicado es meter los valores. Y también tenemos que fijarnos en las tablas del Himmelblue o en cualquier otras tablas que ustedes manejen, es cómo está dado las unidades de la capacidad calorífica. Por ejemplo, en las tablas del Himmelblue está dado por Joule, gramo, mol, Kelvin o grados Celsius, no interesa. Igual en lo que es bueno, la temperatura en este caso, para el agua líquida, está dado en grados Kelvin. Y para estado de agua en estado de vapor, está dado en grados Celsius. ¿Qué quiere decir un gramo mol? Por ejemplo, una mol de agua tiene 18 gramos mol. En pocas palabras, el gramos mol sencillamente es la masa molecular, nada más, del compuesto. No se traumen, no piensen que es otro sistema de unidad. Es sencillamente la masa molecular, nada más. Bueno, tenemos, tenemos que examinar aparte algo acá, que el agua entra a esta temperatura de 30 grados Celsius y cambia de estado, o sea, hay un calor latente. Hay un calor latente para que pueda cambiar de estado. Que pasa de estado líquido a estado vapor. Y luego sigue aumentando su temperatura. Tomamos nosotros que la temperatura del cambio de estado está a 100 grados Celsius. Bueno, como les había mencionado, la entalpía, en este caso es el cambio de entalpía, disculpen, está dado a través de una temperatura referencial, una integral de temperatura referencial hacia una temperatura T eh, de la capacidad calorífica diferencial de temperatura. Ahora, como les había mencionado al principio, nosotros vamos a elegir la temperatura referencial a la temperatura menor del compuesto que está entrando. En este caso, la temperatura menor que nosotros encontramos es 30 grados Celsius. ¿Por qué? Porque si nosotros elegiríamos 65 grados Celsius como nuestra temperatura referencial, tendríamos que hacer que el 30 grados Celsius llegue a esa temperatura. ¿Y cómo haríamos? Bueno, dándole energía. Pero como en el sistema, para que no afecte los cálculos, tendríamos que quitarle después esa energía que se le ha suministrado. Para evitar todo ese enrollo, nosotros sencillamente elegimos la temperatura referencial a la menor temperatura, el compuesto con menor temperatura que entra al sistema. En este caso, la menor temperatura es 30 grados Celsius. Tengan eso en cuenta al momento de resolver problemas. Y bueno, si es que acá fuera un reactor, también tendríamos que elegir la temperatura del reactor como una temperatura de referencia. Listo, teniendo eso en claro, para el flujo F1, que es este flujo de agua líquida a 30 grados Celsius, como es una función de estado, si nosotros hacemos la integral desde la temperatura referencial, que es 30 grados Celsius, hacia la temperatura que este tiene, que es 30 grados Celsius, de la capacidad calorífica, diferencial de temperaturas, su cambio de entalpía sería igual a cero, porque es una función de estado. Es prácticamente ir de un punto inicial a un punto final, tal que ese punto final sea el mismo que el punto inicial. O sea, para las funciones de estado no habría un cambio de energía, en este caso. Y esto es lo bueno, porque te quita bastante tiempo, en realidad, no, disculpen, te ahorra bastante tiempo eh, que hacer esta integral de temperatura referencial, poner toda esta ecuación o integrar toda esta expresión del agua líquida.
Sencillamente verifica si es que la temperatura referencial y la temperatura T del compuesto son iguales. Si son iguales, sencillamente su entalpía o el cambio de entalpía es igual a cero. Para el flujo F2, que es esta alimentación de 175 kilogramos de agua líquida a 65 grados Celsius, calculamos igual su entalpía. En este caso hay que tener en cuenta lo que es el calor específico del agua, está dado en, la temperatura está dado en grados Kelvin. Así que hay que introducir las temperaturas en esos grados que nos piden. O sea, hay que sumarle a cada temperatura 273. Una vez hecho eso, integramos, reemplazamos esta ecuación del agua líquida y obtenemos lo siguiente. La entalpía, bueno, el cambio de entalpía es igual a 2637.15 Joule entre gramos mol. Ahora, como se había mencionado, un gramo mol de agua tiene 18 gramos. Así que sencillamente hacemos el cambio de expresión y obtenemos lo siguiente. 146.51 Joule entre gramo, que sería equivalente a kilojoule entre kilogramo. Eso es para el F2. Tenemos ya la entalpía. Si ven, diferencian de estas entalpías, porque estas entalpías están tomadas a una temperatura referencial de 0 grados Celsius. En nuestro caso, para ahorrar cálculos, hemos determinado la temperatura referencial de 30 grados Celsius. Si hubiéramos determinado para 0 grados Celsius la temperatura referencial, tendríamos que calcular la entalpía, bueno, hacer la integral, en este caso la integral desde 0 grados Celsius hasta 30 grados Celsius de toda esta expresión. Igual en F2, de 0 grados Celsius hasta 65 de toda esta expresión. Como nos damos cuenta, hemos ahorrado tiempo determinando la temperatura referencial del compuesto con la menor temperatura que entra al sistema. Bueno, ya calculamos las entalpías para el flujo F1 y para el flujo F2. Falta la entalpía para el flujo F3, que es la entalpía de salida. Ahora, para el flujo F3, para el producto, nos damos cuenta de que acá ha habido un cambio de estado, como les había mencionado, o sea, tiene que haber un calor latente. Ahora, nosotros vamos a pasar desde 30 grados Celsius hasta 204 grados Celsius. O sea, el calor suministrado va a ser que pase 30 grados Celsius hasta 204 grados Celsius. Pero nosotros sabemos que a 100 grados Celsius ocurre un cambio de estado, que se le denomina como calor latente, ya que la temperatura permanece constante en esos, a medida que aumenta el calor. Pero de 30 grados Celsius hasta 100 grados Celsius y de 100 grados Celsius hasta 204 grados Celsius hay un cambio de temperatura dado por un calor sensible, cuya expresión del calor sensible o entalpía, en este caso, se puede dar por valores, se pueden determinar por valores de capacidad calorífica y, bueno, el calor latente lo sacamos de tablas, en nuestro caso el calor de vaporización es 40.65 Joule entre gramos mol por Kelvin o grados Celsius. Muy listo. Tenemos que nosotros entonces integrar desde 30 grados Celsius hasta 100 grados Celsius. Si nos damos cuenta, esto es agua líquida, ese transcurso desde 30 a 100. Luego, en el 100, en la temperatura igual a 100 grados Celsius, hay un calor latente, que es un calor de evaporación o entalpía de evaporación. Luego, de 100 a 204 grados Celsius, ya no es agua líquida, sino es agua en estado vapor. Igual tenemos que integrar con referente a este punto inicial y este punto final. Integramos de 30 grados Celsius a 100 grados Celsius, capacidad calorífica del agua en estado líquido, diferencial de temperatura, más
de entalpía de cambio de estado o de evaporación, más la integral de 100 a 204 grados Celsius, valor de la capacidad calorífica del agua en estado de vapor por la diferencial de temperatura. Reemplazamos las expresiones que se muestran acá, ustedes mismos los podrán comprobar. Ambas expresiones las reemplazamos y obtenemos que el cambio de entalpía es igual a 49.55 kilojoule gramos mol. Ahora, nosotros no lo queremos tener en gramos mol, sino lo queremos tener en kilogramos. Multiplicamos por 1 gramo mol, que es equivalente a 18 gramos, con referente al agua, ya con referente al compuesto. Y bueno, hacemos un cambio para que esto nos salga en kilojoule entre kilogramos. La conversión sería que 1 kilogramo tiene 1000 gramos, que sería igual a 2752.94 kilojoule entre kilogramos. Teniendo ya la entalpía de salida de F3, las entalpías de entrada de F1 y F2, sencillamente reemplazamos y multiplicamos por la masa, ya que es una entalpía equivalente, y tenemos que multiplicarle por la masa a cada uno. Por ejemplo, para F1, la masa sería 120 kilogramos. Para F2, su masa sería 175. Y para F3, bueno, como es un balance de materia en estado estacionario, sería la suma de los dos, que es 295 kilogramos. Entonces, el calor transferido, que es el calor que está entrando al sistema, es igual a 295 por el valor de la entalpía que sale, que es 2752.94 kilojoule entre kilogramo, y así hacemos también con los otros términos de F1 y F2. Teniendo al final que una transferencia de calor de 7.86 por 10 a la quinta kilojoules por minuto. Esto es con referente a ejercicios en los cuales se hace un balance de energía de un solo componente. Bueno, en este caso es más sencillo porque el balance de materia ya estaba hecho, no hay tanto misterio en eso. Pero ahorita vamos a ver un ejercicio en el cual el balance de materia no está hecho y aparte es un balance de energía con reacción química. Pasemos a explicar los puntos claves para un balance de energía con reacción química. Solamente es manejo de ecuaciones, si se le podría decir así. Se incorpora en lo que es en la ecuación de entalpía la expresión entalpía de reacción. Como sabemos, la entalpía, o bueno, el cambio de entalpía, está dado por su estado final menos su estado inicial. Tenemos que incorporar a esto, bueno, sumarle, lo que es la energía, la entalpía de reacción, cuya expresión está dado de la siguiente manera, que es una sumatoria de los productos del coeficiente estequiométrico por la entalpía de formación de cada compuesto, menos igual en la sumatoria de reactivos por el coeficiente estequiométrico por su entalpía de formación de cada compuesto. Sé muy bien que ustedes a veces lo encuentran en libros o creo que si no me equivoco, algunos PPTs, sin este valor de coeficiente estequiométrico. Tienen que ustedes determinarlo en base a esta fórmula. No es correcto determinarlo sencillamente restando las entalpías de formación de productos menos las entalpías de formación de reactivos. Ahí sí habría errores. Tienes que multiplicarle por el coeficiente estequiométrico a cada uno. Bueno, los valores de entalpía de formación se buscan igual en las tablas del Felder o del Himmelblue. Y bueno, para hablar acerca de entalpía de formación, es la entalpía especial para la formación de un molde compuesto a partir de sus elementos constituyentes. Prácticamente la entalpía de formación es una entalpía de reacción. Es igual. No hay una duda en eso. Listo, tenemos el siguiente problema. Les doy, a ver, 3 minutos para que lean todo el problema. Y más que todo, analicen el gráfico. Este gráfico es el que se tiene que analizar. Dense cuenta que es un
un balance de energía con reacción química. Bueno, ya habiendo pasado el tiempo de 3 minutos, explicamos lo siguiente. En el texto menciona que entran dos flujos de alimentación, un flujo A y un flujo B. El flujo A está dado por ácido clorhídrico en estado gaseoso y el flujo B está dado por una mezcla de estos compuestos y ambos están a la temperatura de 0 grados Celsius. Entran al reactor, ocurre una reacción a través de un catalizador donde se produce acá una entalpía de reacción que es de menos 64 kJ por mol, acá está dado por mol de ácido clorhídrico que se suministra, y salen del reactor a una temperatura de 50 grados Celsius. Ahora, el reactor es adiabático, o sea que no hay una transferencia de calor desde el reactor hacia el entorno del sistema. Por lo tanto, ¿qué podremos concluir? Que esta esta entalpía de reacción que es exotérmica, va a hacer que los compuestos, los productos que salen de la reacción, que van a estar en 0 grados Celsius, salgan, aumente su temperatura hasta 50 grados Celsius. No sé si me dejo entender. El, el causante de este incremento de temperatura es esta entalpía de reacción. Listo. Bueno, nos dan, después de que estos productos entran a un condensador a través de un refrigerante y ocurre una recirculación. El reciclo es del ácido clorhídrico a una temperatura de 0 grados Celsius. Así es decir, el reciclo es un... no, disculpen, no es el reciclo del ácido clorhídrico, me he confundido. Es de este compuesto, del producto de la reacción, se recircula a 0 grados Celsius.
pero se va a recircular en estado líquido, pero salen del reactor en estado gaseoso. O sea, que aquí en el condensador ha habido un cambio de estado de este compuesto. Y luego, bueno, el producto D está dado sencillamente por lo restante. Teniendo todo eso en claro, bueno, los datos que también nos dan, empecemos a resolver el problema. Aquí ya está resumido lo que se estaba eh, enunciando al principio. Entran dos flujos de entrada a una temperatura de 0 grados Celsius, salen un producto, bueno, entran al reactor adiabático, sale un producto a una temperatura igual a 50 grados Celsius, que son estos son los productos, entran al condensador, existe un cambio de estado de este compuesto, donde pasa de estado gaseoso a estado líquido. Entonces, ahora, si esto está entrando a un H inicial, a una entalpía inicial, disculpen, va a salir. Ahora, este cambio de entalpía que se está dando va a hacer que este compuesto salga con una entalpía final igual a menos la entalpía de vaporización, porque como sabemos, la entalpía de vaporización es igual a menos la entalpía de condensación. Y lo que está viendo acá en el condensador es eso. Este compuesto se está condensando para pasar de estado. A cada uno de los productos del reactor, bueno, y también de la alimentación, le ponemos una variable. Y bueno, en este caso, la línea de flujo de D, que es este compuesto en estado líquido, nos dan de dato que es de 1600 kilogramos. E igual pasa en lo que es en la línea de flujo de C. Nos dan lo que es la reacción química, cuya entalpía de reacción es menos 64.5 kJ por mol de ácido clorhídrico, a la temperatura de 0 grados Celsius. Así que esa temperatura es a la que nosotros vamos a basar como referencia. Empecemos, en primer lugar, con los datos que nos dan son estos. El cambio de entalpía de vaporización o entalpía de vaporización. Este compuesto es 24.7 kJ por mol. Entonces, la entalpía de condensación será menos 24.7 kJ por mol. En el flujo A, tenemos nosotros lo que es ácido clorhídrico, estado gaseoso. Dice que es 100%, o sea, es el único compuesto que se está alimentando a 0 grados Celsius. Así que le ponemos este compuesto N1. Como ya les había mencionado en la clase pasada, todo balance de materia siempre se empieza por el reactor. No se empieza ni por el condensador ni por el balance global. Siempre se empieza por el reactor. En B tenemos una mezcla de dos compuestos cuyas porcentajes en mol están dados. Por ejemplo, este compuesto es 93% en mol y de este otro compuesto es 7%. Igual, están a una temperatura de 0 grados Celsius. Este compuesto le ponemos N2 y a ese otro compuesto le ponemos N4. La variable. En C, en este C, los únicos datos que tenemos están dados en porcentaje en peso. Que sale es ácido clorhídrico, disculpen, ácido clorhídrico. Ese compuesto es otro compuesto. Los porcentajes en peso están dados acá, es por lo siguiente. Empecemos, en primer lugar, formando una tabla. Formamos una tabla. Establecemos la cantidad de moles iniciales que están entrando, por ejemplo, al reactor de ácido clorhídrico sería N1, de este compuesto sería N2, de este otro compuesto sería N3 y de este otro compuesto sería N4. ¿Por qué N3 está entrando de ese compuesto? Porque es lo que se está
dado por el reciclo después de que salga del condensador. O sea, al reactor están entrando tres flujos, el flujo A, el flujo B y el flujo de reciclo. Listo. Como tenemos una sola reacción, establecemos este valor E como el grado de avance, que es el grado de avance, disculpe. Acá está la reacción. En el caso del ácido clorhídrico sería -1, de este compuesto sería -1, ya que estos son reactantes, y de este otro compuesto sería +1, ya que es el producto. Así que las moles finales que van a salir, bueno, en este caso lo estamos expresando como kilomol. En el caso del ácido clorhídrico sería N1 menos este valor E, que es el grado de avance, menos C. En el caso del N2 también sería igual. En el caso de este otro compuesto también, en este caso sería más. En el caso de este compuesto, como vemos, no se está formando nada, ni se está consumiendo nada de ese compuesto en la reacción, así que le ponemos 0. Y tendríamos las siguientes expresiones. Ahora, tenemos la siguiente relación, de que N4, o sea, voy a hablar acerca ya de estas variables. N4 es a N2 como sus porcentajes en pesos, porcentajes en mol, disculpa, 0.07 entre 0.93. Hacemos ahora un balance global de este compuesto en todo el sistema. Nos damos cuenta que las moles en C son estas. Por ejemplo, todo el ácido clorhídrico que está entrando, bueno, ha reaccionado y está saliendo. Lo único que sí no está reaccionando y con lo que podríamos nosotros trabajar es este compuesto que no reacciona. Entonces, todo ese compuesto que está entrando está saliendo. Y está en relación también al flujo C. Hay una relación. Trabajemos con eso en primer lugar. Entonces, como las moles en C sería igual al C2H6, igual a N4, en el caso del compuesto, estamos viendo que tampoco se ha consumido. Se ha consumido. Así que lo que está sobrando, lo que sale del reactor, o sea, prácticamente lo que no ha reaccionado, es igual a N2 menos C, que sería este flujo que sale en C. Eh, Tenemos la masa molecular de ambos. De este compuesto, por ejemplo, su masa molecular es 28 kilogramos entre kilomol. Y de este otro compuesto sería 30 kilogramos entre kilomol. Tenemos nosotros el dato de las relaciones en peso. La relación en peso de este compuesto entre este otro compuesto está dado por 1.5 entre 9.7. Sabemos muy bien que la masa es igual al número de moles por la masa molecular, igual en otro compuesto. Despejamos. Tenemos nosotros aparte esta relación de N2 menos C entre N4. De la primera expresión, nosotros reemplazamos y tenemos lo siguiente. E entre N4 es igual a 13.27. Ahora, teniendo esta expresión, y creo que acá sí no lo han puesto, terminamos lo que es los demás flujos. Por ejemplo, la masa en B, por ejemplo, en la alimentación en B, que está dado por estas dos relaciones. Y bueno, terminando la masa en B, sería igual a 24.84 kilomol por 28 kilogramos entre kilomol, más 1.87 kilomol por 30 kilogramos entre kilomol, teniendo este valor. Ok. Chicos, disculpen, creo que acá ha habido una equivocación con respecto a los cálculos que se han dado. No me refiero
al cálculo que ya se había hecho, siendo que ha habido un mal manejo de tipeo. No sé si este problema lo podríamos dejar para otra clase, ya que voy a intentar arreglar esto. Y bueno, ya les había pasado también a ustedes la imagen, las fotos de cómo está solucionado el problema a través del grupo de WhatsApp. ¿Ya? En este caso yo me encargaré ahorita mismo de arreglar esto para poder explicarles mejor. Eso sería todo. Como les dije, voy a intentar arreglar esto porque ha habido un mal manejo de tipeo. Paula, puedes ya detener la grabación. Voy a arreglar eso. Mal manejo de tipeo que ha pasado acá.